Hace algunas horas, el Comité de Investigación ruso, en cooperación con el Servicio Federal de Seguridad y el Ministerio del Interior, estamos hablando de Rusia, por supuesto, capturaron al sospechoso del asesinato del teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, así como a su asistente Ilya Polikarpov. El detenido es un ciudadano de origen uzbeca, o sea, de Uzbekistán, pues, quien señaló que cometió el atentado terrorista por encargo de los servicios especiales ucranianos que le ofrecieron $100.000 y un pasaporte europeo tras cumplir este servicio criminal que los ucranianos monitorearon a través de una cámara con conexión vía Wi-Fi. Recordemos que el teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, realizó una intensa investigación y denunció ante organismos internacionales que Estados Unidos y Ucrania violaron la Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas, tras presentar pruebas sobre el apoyo financiero, científico, técnico y de personal de Estados Unidos a trabajo con componentes de armas biológicas e investigaciones sobre agentes patógenos de infecciones especialmente peligrosas y económicamente significativas en el territorio de Ucrania. Al respecto, el teniente general Kirillov demostró la implicación de Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través de su fundación Rosmund Seneca, así como de otras entidades controladas por el Partido Demócrata estadounidense en la financiación de importantes contratistas del Pentágono que operan en Ucrania. Además, comprobó este general que Hunter Biden está implicado en la financiación de la empresa Metabiota, controlada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es decir, se trata de dinero de los contribuyentes estadounidenses en investigación militar biológica ilegal en Ucrania y otros países del mundo a través de empresas de la familia Biden. Ese es el escenario. Vamos a hablar de eso, pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente a través de nuestras cuentas en Telesur TV, en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Y algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que le hicimos al respecto, pero bueno, vamos a responderla para que otros participen, ¿no? Kiev, ustedes saben, la capital de Ucrania, se ve involucrada en el asesinato del teniente general ruso Igor Kirillov, quien denunció a Ucrania junto a Estados Unidos de preparar ataques con armas químicas y biológicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los regímenes occidentales? Hay 4 opciones. Primero, silencio e impunidad. 2, ganar la guerra a toda costa. 3, fortalecer la posición ucraniana. O 4, desestabilizar la estructura militar rusa. Si todavía no has participado, puedes hacerlo ahora, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas con sus tendencias. Pero por supuesto es un tema delicado y necesitamos gente que nos ayude a entender si nuestras hipótesis periodísticas apuntan hacia el objetivo correcto. Hemos invitado entonces a Ernesto Anzieta, experto en relaciones internacionales, nos acompaña desde Quito, Ecuador. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. Ernesto, la pregunta va por todo el cañón, como decimos así en términos populares. ¿Tiene que ver la familia Biden en el asesinato del general Igor Kirillov? Lo que sí sabemos es que la familia Biden tiene mucho que ver con Ucrania, no solo con las empresas que se mencionaron, sino también Burisma. Los intereses del Partido Demócrata de manera general aterrizan de manera personal en Hunter Biden y las inversiones que estuvo realizando en Ucrania. Cuando todavía se pensaba que Ucrania podía ganar la guerra también, se sabe que había una serie de inversiones de empresas asociadas a esta familia y al Partido Demócrata sobre, por ejemplo, inversiones en industria química, en industria gasífera, en industria de agricultura y sin duda en industria médica y de investigaciones biológicas. Entonces, todo apunta hacia allá, aunque la verificación sea complicada. Bien, vamos a conocer un poco cuáles eran los roles del general Igor Kirillov en el gobierno ruso. Más que un portavoz nacional, era un líder capaz de dirigir a la prensa, por ejemplo, para otorgar discursos donde denunciaba los crímenes de Occidente. Además, dirigía las tropas de protección radiológica, química y biológica del ejército ruso, que se encargaban de evaluar zonas riesgosas para proteger a las autoridades de sustancias peligrosas. Y ganó notoriedad al inicio del conflicto con una serie de afirmaciones dirigidas a Kiev y a Washington, donde incluía la construcción de laboratorios de armas biológicas estadounidenses en Ucrania. ¿Tú puedes hablarnos un poco sobre qué sabes al respecto? ¿Qué tipo de laboratorios, qué tipo de negocios bélicos ilegales estaba haciendo, bueno, Estados Unidos en Ucrania, o está haciendo todavía, porque la guerra no ha terminado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay algunas industrias a nivel mundial que están altamente reguladas. La industria aeronáutica, por ejemplo,
la industria radiológica, todo lo que tiene que ver con cosas nucleares y sin duda todo lo que tiene que ver con temas de investigación científica biológica que puedan implicar patógenos muy peligrosos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú tienes equipamientos específicos y niveles de seguridad y una clasificación internacional, la construcción de laboratorios de alto nivel es algo muy difícil de realizar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a probar armas que además son ilegales, probablemente no lo voy a hacer dentro de los Estados Unidos porque ocurre que hay una legislación, hay un monitoreo, hay una supervisión que va a encender unas luces de alarma cuando de repente empiezan a verse que hay componentes que están moviendo. ¿Qué es lo que utilizan generalmente los gobiernos, sobre todo las potencias? Lo que se llaman black spots, o estos puntos negros, estos puntos vacíos, donde tú, en regímenes que son favorables, empiezas a abrir este tipo de industrias donde no hay regulaciones, donde no hay controles, donde no hay transparencia que permita llevar registro de lo que se está haciendo. Independientemente de la guerra que existe en este momento, hay que reconocer algo. Incluso los aliados occidentales, antes de la actual operación militar especial que está llevando a cabo Rusia, reconocían que Ucrania era un lugar de altísima corrupción, uno de los países más corruptos del planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que en la práctica tú puedes tener un laboratorio que está haciendo cosas absolutamente ilegales, totalmente prohibidas, convenios internacionales, y no va a haber nadie que esté llevando ningún tipo de monitoreo, regulación o proceso de transparencia, dado que el gobierno, las instituciones no están abocadas al control. Es, insisto, un punto negro donde tú puedes hacer lo que quieres, y Ucrania, no solo en el ámbito biológico y de investigación de armas, ha sido característico por una falta de control, sino también en tráfico de personas y un montón de otras cosas que se pueden considerar delictuales y que no podrían pasar en los Estados Unidos o en la Unión Europea. Bien, como adelantamos, el autor del asesinato del teniente general Igor Kirillov fue detenido y confirmó además la implicación de Ucrania en el crimen. Responsable del atentado terrorista contra el teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, fue detenido por agentes del Comité de Investigación ruso en cooperación con el Servicio Federal de Seguridad y el Ministerio del Interior. Según las declaraciones del criminal, llevó a cabo el asesinato por encargo de Ucrania y aseguró que como recompensa le prometieron $100.000 y un pasaporte europeo, es decir, para que pudiera vivir tranquilo en Europa. Vamos a ver qué fue lo que dijo exactamente este señor. Vamos a escucharlo. Llegué a Moscú siguiendo instrucciones del servicio especial ucraniano. Llegué, luego compré un scooter y a los pocos meses llegaron las cosas para la bomba. Tomé esto también. Luego todo fue preparado y colocado al lado de la casa del general. Y luego, cuando salió de la casa, presioné el botón. ¿Por qué hice esto? Porque me ofrecieron $100.000 y un pasaporte europeo. Sí, una cosa, si se quiere, sofisticada, pero al mismo tiempo sencilla, ¿no? Una patineta con control remoto y le pusieron una bomba, incluso que de poca potencia, pero suficiente como para matar a las dos personas, porque él murió, el teniente general, con su asistente, ¿no? Entonces, bueno, este caso, compañero, vamos a ver, matan al teniente general Kirillov, ¿por qué? Porque generan un impacto emocional en el ejército ruso, porque quieren con su muerte tratar de, digamos, desaparecer alguna información vinculada con estos negocios de la familia Biden, o por qué otra razón. Incluso mi pregunta es, ¿la guerra contra Rusia a través de Ucrania tiene que ver con este tema de tapar los negocios de los gringos con los laboratorios ilegales? Esta pregunta es excelente porque lo que ha ocurrido a lo largo de estos años de guerra es que los objetivos iniciales que tenía Occidente en Ucrania han cambiado. Tú tenías a Ucrania como un proxy que estaba, entre comillas, debilitando a Rusia. Sin duda, la muerte de un vocero de tanta importancia es algo muy grave y uno ve una crisis en el establishment ruso, porque por un lado están pidiendo mano dura, porque es un golpe muy fuerte, es un vocero, es alguien que tenía presencia mediática, además de ser una persona de muy alto rango y de ciertamente competencia técnica. Pero si somos un poco más analíticos desde una perspectiva global, geopolítica, la muerte de esta persona lo que dispara es la imposibilidad de negociaciones en un futuro. Hay que recordar que este tipo de conflictos también están condicionados por las situaciones que pasan dentro de los países. La victoria de Donald Trump y las garantías que él había dado de cesación del conflicto
obligan a pensar en una salida del mismo, una salida obviamente negociada. Pero si tú de repente empiezas a meter acciones de tal magnitud como lo que nosotros presenciamos, el mensaje que estás mandando es: yo no te voy a dejar negociar a ti, te voy a dejar la cosa tan dura, tan difícil, que no va a haber posibilidad de puntos intermedios. Además que le pone a Rusia en una situación muy difícil de mantener la contención que ha tenido el gobierno, porque hay que admitir que las capacidades rusas superan por mucho las acciones que han tomado en represalia por una serie de ataques que han realizado, y ahora es último este asesinato. Pero la pregunta es: ¿hasta cuándo Rusia va a aguantar? Y a nivel internacional, esto, ustedes saben, hay terceros actores interesados de lo que está sucediendo, observan y piensan, bueno, ¿cuál es la verdadera línea roja? Ya les están matando generales, ¿qué más falta para que haya una reacción más fuerte? Pero la gran pregunta es: ¿no es justamente esa la trampa de Kiev? Obligar a una reacción que pueda victimizar. Hay que recordar que incluso por confesión de los propios ucranianos, ellos consideraban al teniente coronel como alguien que era un objetivo militar legítimo, lo habían acusado de crímenes de guerra, entonces ellos consideraban que matarlo es válido. Entonces están volviéndose explícitos en sus acciones, pero eso puede ser justamente un acto de provocación. Por último, ¿esto va a afectar a la estructura militar rusa? Yo creo que no, porque estamos hablando de un país muy grande, con gente muy capaz, donde los mandos son reemplazados cuando hay estas fallas. Es más bien un acto de carácter simbólico y de carácter geopolítico. Ahora, Ernesto, me llama la atención algo, me gustaría que tú me ayudaras a comprenderlo. ¿Cómo es que un individuo con una patineta puede matar a un general de tan alto rango de una manera tan fácil, aparentemente? ¿No revela también una, cierta debilidad por parte de los equipos de seguridad de las Fuerzas Armadas rusas? Ok, hay que hacer siempre un análisis del contexto general y no solo del acto específico. No olvidemos que en marzo de este año murieron casi 140 personas en el ataque terrorista llevado a cabo por uzbecos, en este caso por parte de ISIS, en el Crocus City Hall. No sé si ustedes recuerdan eso. 140 personas con 4 perpetradores que mataron a un montón de gente que estaba acudiendo a un espectáculo musical. Estamos en un contexto de guerra, no existe algo así como una seguridad absoluta, siempre va a haber bajas y la capacidad de control que tú tienes tiene que estar equilibrada también con las libertades que tiene tu ciudadanía. Hay que entender que los perpetradores de los últimos ataques al interior de Rusia, a los que han capturado al menos, generalmente son proxies, es decir, no necesariamente ucranianos, sino gente que trabaja en nombre de los ucranianos, de Tayikistán, de Uzbekistán y de los países de la periferia rusa, ex países soviéticos, para aclararlo a nuestra audiencia. Entonces, cuando la gente dice: oye, pero ¿cómo es posible que haya ataques o intentos de ataque en el metro de Moscú? ¿Cómo te mata un general? No es una táctica nueva. Hay que recordar que igual hace algún tiempo muere la hija del filósofo Dugan, creo que es el nombre en Rusia, con un atentado de bomba. Los explosivos también fueron los que causaron la muerte de Givy, que era uno de los líderes de las repúblicas separatistas. Entonces, esto más bien es el día a día del accionar de los organismos de inteligencia, pero atención, no significa que esto te va a dar la victoria. La mayoría de analistas y la realidad en terreno demuestran que a Ucrania le queda muy poco tiempo. Y si en efecto Donald Trump cumple su palabra, la falta de financiación va a hacer que la guerra sea materialmente insostenible para Ucrania y se vea obligada a negociar, obviamente en términos que no les son favorables. Bien, Ernesto Anzieta, analista internacional desde Quito, Ecuador. Gracias por tu importante aporte en este análisis. Sí, será hasta la próxima. Muchísimas gracias, una linda noche. Muy bien. Así despedimos nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Y también lo hemos puesto aquí en nuestro código QR. Y esta es la pregunta y las opciones de respuesta. Al final veremos nuestros resultados y sus tendencias. Pero vamos a hacer entonces una pausa. Continuaremos analizando los aspectos que rodean este asesinato de este importante líder militar ruso, especialmente la vinculación que pudiera tener la familia Biden en este crimen que estamos observando en el mundo desde el sur.
Bien, seguimos en el mundo desde el sur, analizando entonces esta situación que se ha presentado, donde, bueno, asesinan al teniente general Igor Kirillov, experto y líder, pues, de las investigaciones de armas biológicas, químicas de Rusia, y con importantes datos acerca de la vinculación de la familia Biden de Estados Unidos en los laboratorios de fabricación de armas biológicas y químicas en Ucrania. Vamos a incorporar entonces a este análisis a otro interesante profesional, Fernando Esteche. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes esta noche. Bien, mira, Fernando. Bueno, él es director general de PIA Global, doctor en comunicación social, profesor titular de Relaciones Internacionales, profesor de Historia Contemporánea de América Latina, y está en La Plata, Argentina. Fernando, ¿me permite? Vamos a hacer una presentación de un informe que me interesa mucho que lo escuche y después te hago la pregunta. ¿Está bien? Bueno, los planes de Estados Unidos dentro del conflicto entre Ucrania y Rusia van más allá de la venta de armas. En 2022 se conoció que el gobierno ruso incautó 20.000 documentos de Kiev, en la capital de Ucrania, donde se detallaban las intenciones del Pentágono para probar armas biológicas en poblaciones de países en Europa del Este, entre ellas Rusia. El general Kirillov era el encargado de difundir los planes hegemónicos y además de mantener una amplia investigación y análisis sobre dichos documentos. De hecho, a través de ellos también se descubrió que Washington era uno de los propulsores del coronavirus a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que incluso estarían estudiando nuevas especies de murciélagos para provocar nuevas cepas. O sea que esta muerte de Kirillov da mucha tela que cortar. Fernando, ¿tú tienes alguna información que pueda completar esto que acabamos de decir? Sí, bueno, hay una cosa que es pública, que es la denuncia que hace el propio Kirillov, antes incluso de la operación especial, respecto de los fuertes y notables bloqueos que hacía la élite de inteligencia y élite científica norteamericana a las investigaciones acerca del origen del COVID-19. Esto fue antes, Kirillov fue, además de ser teniente general de protección nuclear, biológica y química de la Fuerza Armada Rusa, de alguna manera era el garante y el paladín de la defensa de la humanidad respecto de las agresiones bacteriológicas y químicas. Él claramente, en el informe que presenta en las Naciones Unidas, que va con su firma, donde presenta todas las vinculaciones, no solo con la familia Biden a través del Fondo de Inversión Rosenmont-Seneca, sino va a Barack Obama, va a Hillary Clinton, llega al Estado Profundo norteamericano con las 10 principales farmacológicas, la Big Pharma, ¿no? Pfizer, Battelle, Gilead, Rimport, Parexel, Lilly Co, Merck Co, Moderna. Él relaciona, es quien descubre con estos documentos que ustedes hacen mención, cuando la operación especial llega al Donbass y rescatan una cantidad de documentación que rescatan de los propios laboratorios y descubren una línea de laboratorios bacteriológicos, como bien señalaba recién el colega, que es una línea de defensa, no es una línea que está instalada en cualquier lado o en Ucrania, porque Ucrania es permeable por corrupción o por lo que fuera, sino que concretamente es una línea, más que de defensa, perdón, es una línea de ataque. Es decir, así como uno puede implantar bases misilísticas en una frontera caliente, de la misma manera, Kirillov es quien señala que esa línea de esa red de laboratorios bacteriológicos que no solo identificó en Ucrania, sino que identificó también en Kosovo y en algunas otras regiones de la Europa Oriental, tenían que ver con una ofensiva de la pretensión de la implantación de guerra bacteriológica, e incluso avanzó mucho con sus denuncias, que te insisto, presentó en Naciones Unidas todo el esquema de relacionamiento, de financiamiento, de funcionamiento y de personajes, ¿no? de tanto científicos como financieros, como políticos y militares involucrados en esta maniobra. Así que este magnicidio que se produjo, yo creo que lo tenemos que lamentar todo, porque era un hombre determinante en correr el velo, en esa capacidad que tenía él como comunicador. Además, todos los martes en la televisión aparecía, y estos videos se pueden encontrar en las redes, por internet cualquiera los puede encontrar,
están además todos traducidos, subtitulados y demás, y tenía mucha capacidad, claridad, capacidad de comunicación para que entendiéramos de qué se trataba y cuán simple le podía resultar al atlantismo y al globalismo producir tragedias, no solamente con experimentos bacteriológicos de infecciones masivas, sino que a partir de ahí practicar ensayos de control social global, como fue las cuarentenas del COVID-19. Entonces estamos claros que este hombre entonces era uno de los principales líderes rusos entonces en la Federación Rusa, sobre todo por su, digamos, capacidad militar y política. Pero bueno, además de esto podemos entender entonces, de acuerdo con lo que tú estás diciendo, es que en este teatro de títeres, si podríamos llamarlo así, Zelensky y hasta mismo Hunter y Joe Biden son muñecos. Más arriba están los verdaderos titiriteros de esta conspiración contra Igor Kirillov. Recordemos las investigaciones de Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia. Ante organismos internacionales, como tú decías, el teniente general denunció la violación de la Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas por parte de Ucrania y sus aliados occidentales. Presentó pruebas del apoyo financiero de Estados Unidos en la creación de armas biológicas. Según la denuncia, la familia Biden es la principal inversora en la operación en Ucrania de armas militares y biológicas ilegales. Especialmente confirma la participación de Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, quien ha participado a través de su fundación Rosman Seneca y otras entidades dominadas por el Partido Demócrata, además con negocios con el Pentágono. Y la pregunta es, bueno, ¿y el pueblo estadounidense sabe que se está utilizando dinero para hacer negocios sucios en Ucrania? ¿Y eso qué significará de ahora en adelante? ¿Y qué dirá Donald Trump cuando tome posesión y decida acabar con supuestamente esta guerra? Bueno, mira, hay un dato que podemos, es hacer prospectiva y más que prospectiva, casi una especulación, para ser más concreta. Pero digo, un hombre que es determinante en el gabinete, en el futuro gabinete de Donald Trump, que es Keith Kellogg, está en este momento en Ucrania. Keith Kellogg, ¿quién es? Es el hombre de Trump para el caso Ucrania. Es quien va a representar a Trump en Ucrania y en las negociaciones con Rusia respecto de resolver la pacificación de Ucrania. Keith Kellogg ya fue muy crítico al atentado, no solo al atentado, sino también a la oscuridad que hay alrededor de estos laboratorios bacteriológicos que, te insisto, todos tienen terminales en la Big Pharma. Digo, muy bien lo dijiste vos recién cuando dijiste, por ahí decir títere a un tipo como un poderoso como Biden, o los líderes de la Unión Europea queda medio petulante, pero digo, hay patrones que son más patrones que otros. Digo, la Big Pharma tiene un poder oscuro que penetra incluso más allá del Partido Demócrata, porque halcones globalistas hay tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Kagan o Nuland son republicanos, no son demócratas, y sin embargo son parte de esta red y fueron denunciados como parte de este dispositivo. Entonces, determinar dos cosas. Una es, vos decías qué nivel de impacto, qué nivel de daño. Era un tipo importante, era un tipo muy importante. No quiere decir que esto neutralice la capacidad rusa de poder resolver y enfrentar y seguir avanzando en estas denuncias y en contrarrestar esto. No olvidemos que hace una semana solamente Mikhail Shatsky, que es quien de alguna manera mejoró el misil, ¿viste? El transcontinental que tiraron contra Ucrania, la mejora tecnológica la hizo este personaje, que era un experto en armas. Bueno, también fue asesinado a balazos en su casa. Digo, operaciones de este tipo, punitivas, como nombraba el compañero, la de Crocus Circus, ¿no? Operaciones de este tipo, o lo de Daria Dugina, operaciones de este tipo hay muchas, ¿no? De terrorismo o operaciones antipersonales que pretenden desmoralizar, que tienen impacto, pero no tenemos que perder de vista que el hecho en sí no tiene por objetivo la producción del hecho, sino lo que el hecho va a producir. Desde el asesinato de Julio César en adelante, no importaba tanto Julio César en sí, sino qué venía después del asesinato de Julio César. Y en este caso es lo mismo, y me parece interesante las preguntas que ustedes disparan, porque entre las cuatro alternativas que plantea, yo te diría, mira, no hay ninguna. La verdad que Ucrania perdió la guerra, y lo que está haciendo es, yo te digo, lo de Keith Kellogg, que está furibundamente enojado con lo que sucedió y está protestando. Ucrania, si es que Ucrania es el autor intelectual, porque lo otro es esto, ¿no? Digo, esto puede haberlo hecho
los servicios, el SBU, el HUR ucraniano, pero al SBU y al HUR ucraniano también los manda el Estado profundo angloatlantista, que son los que quieren empiojarle la cancha a la posibilidad de construcción de la paz inmediata a partir de la sumisión de Trump. Bueno, Fernando, muchas gracias, Fernando Esteche, por tu valioso aporte, ha sido muy útil, creo que le pusimos junto contigo y el otro compañero el dedo en la llaga. Bueno, pero escucha ahora los comentarios de nuestra audiencia, las preguntas que hicimos. Antes de terminar con nuestro programa de hoy, vamos a revisar los resultados de la encuesta. Recuerden que la pregunta gira en torno a que si Kiev se ve involucrada en el asesinato del teniente general ruso Igor Kirillov, quien denunció a Ucrania junto a Estados Unidos de preparar ataques con armas químicas y biológicas. ¿Cuál es el objetivo entonces de los regímenes occidentales? Está muy repartida la respuesta, fíjate. 31%, un tercio piensa que hay silencio e impunidad en este crimen. 29% piensa que se trata de ganar la guerra a toda costa. 4% no creen mucho en esto, en fortalecer la posición ucraniana. 36% creo que es la que tiene mayor número, desestabilizar la estructura militar rusa. Es lo que piensan. Bueno, ahí está. Esa es la opinión. Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por la convocatoria. Un abrazo. Bien, voy con una conclusión, escúchala si quieres. Desde hace mucho tiempo sabemos que detrás del apoyo de Estados Unidos y la OTAN al régimen neonazi de Volodymyr Zelensky en Ucrania están las intenciones que tienen las corporaciones armamentistas transnacionales que manejan al gobierno imperialista asentado en Washington, con la intención de seguir estimulando el negocio de la guerra, provocando amenazas y situaciones de conflicto con los enemigos que han creado al efecto, en este caso Rusia, y por elevación también China. Y aunque muchos sospechaban y algunos confirmaron los negocios de empresas armamentistas en el ataque a Rusia desde Ucrania, el asesinato del teniente general Igor Kirillov, quien descubrió los negocios ilegales de Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense, en empresas fabricantes de armas biológicas y químicas en Ucrania, permiten sospechar que el gobierno de Joe Biden no se quiere ir sin dejar cabos sueltos. Pero todo eso lo está viendo y analizando el mundo desde el sur.